Muy buenos días, estimados jóvenes de noveno grado. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy para llevarles un video más de la asignatura de Estudios Sociales. Estamos en el cuarto y último parcial y les ruego que sigan esforzándose como el día de hoy. Estamos llegando a la meta a pesar de todas las condiciones difíciles, pero estamos cumpliendo con los objetivos trazados al inicio del año. Muy bien, habiendo dicho eso, jóvenes, vamos a trabajar en el tema que se intitula las guerras mundiales, que corresponde a la guía 3 de nuestra planificación curricular. Y voy a arrancar diciéndoles, jóvenes, que voy a enfatizarme en 3 conflictos que alcanzaron el nivel global. Y me traslado acá. Vean, el ser humano siempre ha hecho guerra. La guerra siempre se ha utilizado como vía para conquistar territorios, para someter a pueblos enemigos y para incrementar las riquezas. Y a lo largo del tiempo, el ser humano siempre ha hecho guerras. Las guerras son parte de la historia del ser humano. Sin embargo, jóvenes, cuando una guerra alcanza el mote de mundial, cuando ha logrado abarcar a los 6 continentes que usted ya conoce, cuando ese conflicto alcanza esa dimensión y que cubre tanto territorio o tantos países involucrados, alcanza entonces el mote de mundial. Es ahí entonces que hablamos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y también hablamos de la Guerra Fría. Y bajo este punto voy a explicarle cada uno de ellos de manera breve porque son temas sumamente largos. Arranco. Vean, la Primera Guerra Mundial, jóvenes, inicia en 1914 y finaliza en 1918. Fue una guerra que duró 4 años. Vean, para que una guerra se dé, tienen que haber 2 bandos antagónicos o contrarios y tiene que haber causas. Y bajo ese punto le explico los bandos en la Primera Guerra Mundial. Vean, un bando que se denomina la Triple Alianza. Vean, la Primera Guerra Mundial se inicia en Europa y después se extiende. En la Primera Guerra Mundial habían 2 bandos enemigos. Bando número 1, la Triple Alianza, que estaba compuesto por Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia de manera inicial. Y estaba el otro bando que se llama el Triple Entente y está compuesto por Gran Bretaña, por Francia y por Rusia. Estos países se enfrentaron durante 4 años teniendo consecuencias funestas. La pregunta es, ¿qué peleaban? ¿Qué peleaban estos 2 bandos? Vean, jóvenes, Guillermo II, emperador alemán, pretende apoderarse de territorios ajenos. Es ahí cuando Gran Bretaña y Francia le dicen, usted no puede hacer eso, porque si lo hace, entonces nosotros nos vamos a oponer. Y es ahí cuando Alemania invade territorio ajeno y ahí comienza un conflicto de palabras y amenazas. ¿Qué pelean estos países? Territorio, control de mercado y el control marítimo europeo. Sin embargo, jóvenes, aquí se dio un acontecimiento que hizo estallar la Primera Guerra Mundial, que fue el asesinato del archiduque heredero al trono
Francisco Fernando, del Imperio Austrohúngaro. Lo asesinaron a él y a su esposa. Este crimen detonó la Primera Guerra Mundial como la conocemos hoy en día. Vean, Estados Unidos ingresa, y me traslado acá, en ese momento la guerra solamente es europea. Estados Unidos ingresa al conflicto porque los alemanes se dan cuenta que Estados Unidos está apoyando económicamente al Triple Entente, y Alemania en recompensa negativa ataca cruceros estadounidenses, en particular el crucero Lusitania. Lo ataca, lo hunde, y es ahí cuando Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y asienta de Estados Unidos otros países como Brasil, como Canadá, como Argentina, como Japón, y nosotros los hondureños que estábamos en el bando del Triple Entente. Ahora vean, jóvenes, consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El bando del Triple Entente, compuesto por Gran Bretaña, Francia y Rusia, gana la guerra. Sin embargo, se genera en Europa más de 10 millones de muertos, una gran cantidad de discapacitados, huérfanos, viudas y grandes problemas económicos porque los países quedan devastados por la guerra. Aparte de eso, queda como resultado un profundo odio entre bandos en disputa, entre alemanes contra franceses, contra británicos, y al final eso genera más adelante la Segunda Guerra Mundial. Vean, para redondear lo de la Primera Guerra Mundial, se firma en la Comunidad de Versalles, que está... Muy bien, continuamos con el subtema, la Segunda Guerra Mundial. Si usted recuerda, yo le explicaba que alcanzaba el mote del mundial cuando abarcaba una gran cantidad de países que cubren los 6 continentes. Vean, en esta oportunidad, la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la primera, es más prolongada. Aparte de eso, la armamentación es más avanzado y más mortífero. Vean, la Segunda Guerra Mundial inicia en 1939 y finaliza en 1945. Tiene 6 años de duración en comparación con la primera, que solamente dura 4. Es importante, jóvenes, entender que las causas de ambas guerras prácticamente son las mismas. Lo que cambia es los países hasta cierto punto y los personajes. Por ejemplo, Guillermo II, el emperador alemán, pretende conquistar o adueñarse del territorio ajeno, pero en este sentido es Hitler, Adolfo Hitler, el líder nazi alemán, quien pretende invadir Polonia. Bajo ese punto, los aliados nuevamente, así como pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, los aliados le dicen a Hitler: por favor, no lo haga. Y es ahí cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Y lo vamos a ver aquí en el mapa. Vean, los bandos son los siguientes. Los países del eje, conformados por Alemania, Imperio Austrohúngaro, Alemania, Italia y Japón. Y están los aliados, conformados por siempre Gran Bretaña, Francia, y en esta oportunidad Rusia se convierte en la Unión Soviética. Vean, Hitler, líder alemán, invade Polonia, y bajo esa circunstancia y esa acción,
estalla la Segunda Guerra Mundial. En este momento, la guerra, como la Segunda Guerra Mundial, como la primera, solamente atañe a Europa. Sin embargo, jóvenes, en 1943 se involucra Estados Unidos porque, como en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos apoya a Gran Bretaña, Francia y Unión Soviética. Los alemanes, en represalia, atacan la base militar en Hawái, denominada Pearl Harbor. Cuando pasa eso, Estados Unidos ingresa a la guerra y ya forma parte del grupo de los aliados en contra de los países del eje. Importante, jóvenes, ¿qué importante es? ¿Qué bando gana? Gana el bando de los aliados, o el bando de Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, Unión Soviética y en este caso Estados Unidos, mancomunado con Canadá, Brasil, Argentina y Honduras, juntamente con otros países. Veamos qué resultados hay de la Segunda Guerra Mundial en comparación con la Primera. Vean, la cantidad de pérdidas humanas es mucho mayor. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial ya habíamos dicho que habían muerto 10 millones de personas. Sin embargo, en la Segunda mueren más de 78 millones. Estamos hablando de 7 veces más el nivel de letalidad. Aparte de eso, jóvenes, bajo este punto, la Segunda Guerra Mundial deja nuevamente devastada a la economía mundial. Los países europeos, aunque ganaron la guerra, estamos hablando de Gran Bretaña y Francia, y Unión Soviética, quedaron devastados también económicamente hablando. Vean, la guerra llegó a su fin cuando Estados Unidos lanza las bombas a la ciudad de Hiroshima y Nagasaki en el archipiélago japonés. Japón, que era el único país del eje de pie, se rinde. Y es ahí cuando Alemania de Hitler se suicida. En Italia, Mussolini es asesinado y Japón se rinde por las bombas nucleares. Y es ahí entonces cuando los países aliados ganan la guerra y surge Estados Unidos como el gran ayudador. En 1945 se forma la ONU, Organización de las Naciones Unidas, para buscar la paz. Ese mismo año surge el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para financiar la reconstrucción global o la reconstrucción mundial. Entonces, vean, jóvenes, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, inicia o surgen los gérmenes de la Guerra Fría, que es el tercer conflicto. Dos países básicamente se disputan la supremacía global. ¿Quiénes son? Estados Unidos y la Unión Soviética. En este conflicto, los dos países centrales nunca se enfrentan de manera directa, pero sí hay conflictos periféricos. Por ejemplo, en Centroamérica, en Vietnam, en Corea y en el norte de África. Se llaman guerras periféricas de la Guerra Fría. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque los dos principales contendientes nunca se agredieron de manera directa. Solo se hacía mediante campañas publicitarias, de prensa, algún tipo de competencia hasta espacial, pero no hubo una real agresión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto llega a su fin cuando la Unión Soviética se desploma como país, solo quedando Estados Unidos de pie. Importante, jóvenes, de todos estos procesos que fueron violatorios totalmente de derechos humanos, se dio un hecho muy lamentable hasta el día de hoy.
que se llamó el Holocausto, que fue cuando Adolfo Hitler comienza a perseguir a judíos, exterminando a más de 6 millones de ellos en una situación muy lamentable desde el plano de vista de derechos humanos. Entonces, en resumen, jóvenes, esos son los 3 conflictos globales. Primera Guerra Mundial, 4 años, Segunda Guerra Mundial, 6 años, y la Guerra Fría, que está entre los 80 y el inicio de los 90, y que tiene como principal acción la caída del famoso muro de Berlín, que dividía Alemania Occidental y Alemania Oriental. Entonces, de esa forma, jóvenes, finalizamos el video. Que tengan buen día y nos vemos en la próxima.